La historia de la lucha por la tierra en México comenzó hace siglos. Y en el fondo, ha sido siempre una historia de poder, de disputa, de derechos y de control social. Desde las vastas haciendas coloniales hasta la revolución agraria y más tarde, la privatización del ejido, cada etapa transformó no solo el paisaje, sino también el destino de millones. Este es el recorrido de cómo la tierra cambió de manos, y con ello cambió un país. La propiedad de la tierra en México ha pasado por transformaciones profundas, desde la colonia hasta el México contemporáneo. Estos cambios jurídicos y sociales en la tenencia de la tierra, que van desde las encomiendas coloniales y mercedes reales, pasando por las reformas liberales del siglo XIX, siguiendo con la Revolución Mexicana con la instauración del ejido, hasta la reforma constitucional de 1992, han moldeado la estructura agraria del país. Cada etapa histórica no solo redefinió quién podía poseer la tierra y cómo, sino que también impactó el desarrollo urbano, los patrones de asentamiento humano y el surgimiento del mercado de bienes raíces moderno. Durante el periodo virreinal, que va desde 1521 hasta 1821, la corona española implementó sistemas de asignación y control de la tierra para recompensar a conquistadores y colonos, a la vez que buscaba mantener cierto orden en la administración del vasto territorio de la Nueva España. Uno de los primeros sistemas fue la encomienda, que otorgaba a un español el control sobre un grupo de comunidades indígenas para que éstos trabajaran la tierra y pagaran tributo, a cambio de protección y evangelización. Junto con la encomienda, surgió la figura de las mercedes reales, que eran donaciones de tierra hechas por el rey a ciertos individuos. En la práctica, las mercedes reales fueron concesiones de terrenos a veces muy extensos, entregadas principalmente a españoles, aunque en ocasiones también a indígenas, por ejemplo, para conformar tierras comunales. Estas mercedes dieron origen a muchas propiedades particulares como las estancias y las haciendas durante la colonia. Con el tiempo, la encomienda fue declinando. Oficialmente fue prohibida a mediados del siglo XVI, aunque subsistió de facto hasta inicios del siglo XVII. Al desaparecer la encomienda como institución, fue reemplazada por otras formas de explotación, como el repartimiento, una palabra que significaba trabajo forzoso temporal, y sobre todo por el surgimiento de haciendas privadas. Las haciendas eran grandes fincas agrícolas, ganaderas o mineras en manos de colonos españoles, que se consolidaron como la unidad económica rural predominante hacia finales de la colonia. La corona, no obstante, trató de poner contrapesos. Promulgó leyes para evitar abusos y, en ciertos casos, protegió las tierras comunales de los pueblos indígenas dedicados a la subsistencia, como una manera de limitar el poder de los encomenderos y hacendados. Por ejemplo, se reconocía a las comunidades indígenas un fundo legal, es decir, tierras alrededor del pueblo, y ejidos en el sentido colonial, es decir, tierras comunales municipales para pastos y leña, los cuales originalmente estaban fuera del comercio. Estas medidas buscaban asegurar que los pueblos originarios conservaran al menos parte de sus tierras tradicionales. Pese a tales protecciones legales, la estructura agraria colonial se caracterizó por una marcada concentración de la tierra en pocas manos peninsulares y criollas. La Iglesia Católica, por medio de conventos, órdenes religiosas y la figura del préstamo hipotecario, acumuló enormes extensiones a lo largo de los siglos. Hacia mediados del siglo XIX, la Iglesia ya era el mayor terrateniente y rentista de México, con un patrimonio en fincas urbanas y rurales que superaba al de cualquier otro particular o institución pública. En las ciudades coloniales, el suelo urbano también estaba en gran medida controlado por las autoridades coloniales y eclesiásticas. Se asignaban solares, lotes urbanos, a los colonos españoles y tierras a los cabildos municipales, mientras que muchas construcciones, casas, comercios, eran propiedad de la Iglesia o de las élites. No existía un mercado inmobiliario libre como lo concebimos hoy. La compraventa de tierras estaba supeditada a la autorización real y a las particularidades del derecho indiano. Aún así, ya en esta época, se sentaron las bases de la dualidad urbano-rural en la tenencia de la tierra. Grandes latifundios rurales conviviendo con pequeños solares urbanos en las nacientes ciudades virreinales. Tras la independencia, en 1821, México heredó la estructura agraria colonial. Una minoría de antiguos peninsulares, ahora criollos, y la Iglesia poseían vastas extensiones, mientras la mayoría campesina e indígena carecía de tierra o la tenía en forma comunal.
Durante las primeras décadas independientes, no hubo cambios profundos en la propiedad de la tierra debido a la inestabilidad política. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, los liberales triunfantes en la Guerra de Reforma impulsaron una transformación radical mediante las leyes de reforma. Entre ellas destacó la Ley Lerdo, 1856, cuyo objetivo declarado era eliminar los llamados bienes en manos muertas, propiedades de corporaciones civiles o eclesiásticas que no circulaban en el mercado. Esta ley ordenó la desamortización, venta forzosa, de las fincas rústicas y urbanas propiedad de la Iglesia Católica y de comunidades civiles, incluyendo las tierras comunales de los pueblos indígenas. Se pretendía con ello crear una clase media rural de pequeños propietarios y dinamizar la economía, al poner tierras improductivas en manos de particulares activos económicamente. Además, la ley Lerdo prohibió a la Iglesia y a cualquier corporación civil volver a adquirir bienes raíces en adelante, excepto aquellos indispensables para el culto o sus fines inmediatos. En la práctica, la desamortización liberal logró desplazar a la Iglesia como gran terrateniente, pero no creó la utopía de pequeños propietarios que imaginaban sus promotores. Por el contrario, gran parte de las tierras desamortizadas terminaron en manos de latifundistas locales o de inversionistas extranjeros, quienes tenían el capital para comprarlas. La Iglesia, aunque intentó retener bienes por medio de terceras personas, perdió la mayor parte de su poder económico agrario. Al mismo tiempo, la desamortización de las tierras comunales indígenas debilitó aún más a los pueblos originarios, obligados a parcelar y vender tierras que tradicionalmente trabajaban en común. Muchos campesinos las enajenaron a bajo precio o las perdieron ante deudas. Los hacendados adinerados aprovecharon la debilidad del propietario individual indígena para acaparar tierras que antes eran comunales, incluso mediante artilugios legales para burlar la ley. De este modo, familias hacendadas lograron anexar terrenos que originalmente estaban exentos de la venta, ejidos comunales, fundos legales, consolidando aún más grandes fincas rurales. Así, paradójicamente, las reformas liberales que buscaban modernizar la estructura de la propiedad derivaron en una mayor concentración latifundista. Hacia finales del siglo XIX, la propiedad agraria en México se polarizó. Enormes haciendas, ganaderas, azucareras, henequeneras, etc., controladas por una oligarquía de antiguos y nuevos terratenientes, y frente a ellas, masas campesinas desposeídas. De acuerdo con los historiadores, esta concentración, sumada al hecho de que muchos nuevos dueños eran extranjeros, fue una de las causas profundas de descontento que desembocaron en la Revolución Mexicana de 1910. En cuanto a las ciudades durante este periodo, la expropiación de los bienes eclesiásticos también tuvo efectos urbanos. Antiguos conventos y haciendas urbanas fueron fraccionados o reutilizados, surgiendo nuevos barrios, plazas públicas, escuelas y otros usos laicos en espacios antes controlados por la Iglesia. Se empezó a gestar así un mercado inmobiliario urbano más activo, con propiedades que cambiaban de mano entre particulares. No obstante, la sociedad mexicana seguía siendo mayoritariamente rural. Alrededor de un 80% de la población en 1900 era rural, y la riqueza inmobiliaria urbana estaba concentrada en una élite. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, que va desde 1876 a 1911, se aceleró la política liberal de fomento a la propiedad privada y se profundizó la concentración de la tierra. El régimen porfiriano, buscando modernizar la economía y atraer inversión extranjera, otorgó amplias concesiones a empresas y particulares para explotar recursos agrícolas, forestales y mineros. Se crearon las compañías deslindadoras, encargadas de medir y deslindar tierras baldías, terrenos nacionales no adjudicados. A cambio de sus servicios, estas compañías podían quedarse con un porcentaje de las tierras medidas. Este mecanismo resultó en que enormes extensiones de tierras públicas pasaran a manos privadas a precio irrisorio, frecuentemente adquiridas por aliados del régimen o inversionistas extranjeros, estadounidenses, ingleses, etc. Hacia 1910, el resultado era extremo. Unas cuantas familias y empresas controlaban la mayor parte del territorio nacional, mientras millones de campesinos vivían sin tierra propia. De hecho, al estallar la revolución, inversionistas mexicanos y extranjeros controlaban la mayoría de las tierras de México, operando grandes haciendas agroexportadoras y explotaciones industriales. Bajo el porfiriato se consolidaron latifundios famosos por su tamaño descomunal. Por ejemplo, en el norte de México, un puñado de familias poseía haciendas que abarcaban cientos de miles de hectáreas.
En el sureste, compañías enequeneras controlaban prácticamente todo Yucatán. En Morelos y otras regiones centrales, los ingenios azucareros habían acaparado las mejores tierras, desplazando a los pueblos indígenas. Legalmente, el régimen garantizaba la propiedad privada y raramente intervenía a favor de los campesinos. La pequeña propiedad casi no creció. Al contrario, los pequeños propietarios rurales a menudo vendieron o perdieron sus tierras, engrosando aún más a los latifundios. Algunos cálculos señalan que más del 90% de los campesinos en 1910 no poseían tierras y trabajaban como peones acasillados en haciendas o como arrendatarios precarios. Esta situación agraria explosiva fue terreno fértil para las demandas revolucionarias de tierra y libertad. En el aspecto urbano, el Porfiriato fue una época de cierto auge y modernización de las principales ciudades. Hubo un incipiente proceso de migración rural-urbana, ligado a la industrialización temprana, fábricas textiles, ferrocarriles y a la expansión de servicios en las ciudades. La Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla y otras capitales regionales crecieron en población y se embellecieron con avenidas, alumbrado, tranvías y nuevas colonias residenciales. Se puede hablar del inicio de un mercado inmobiliario urbano moderno en esta época, ejemplificado por el desarrollo de colonias porfirianas en la capital, como la Colonia Roma, fundada por inversores inmobiliarios, y la compraventa de propiedades urbanas por una creciente clase media y alta. Sin embargo, este desarrollo urbano estuvo lejos de ser inclusivo. En los centros urbanos coexistían elegantes mansiones y paseos arbolados para la élite, con vecindades hacinadas y cinturones de miseria habitados por trabajadores y migrantes pobres. En muchos casos, los migrantes llegaban a la ciudad expulsados por la falta de tierra en el campo, un problema estructural que el Porfiriato ignoró. Así, en vísperas de 1910, México exhibía enormes contrastes socioespaciales, latifundios rurales y mansiones porfirianas de un lado, y del otro, campesinos sin tierra y barrios obreros marginados, una tensión que pronto detonaría en conflicto armado. El agravio histórico de la tierra concentrada en pocas manos fue uno de los motores principales de la Revolución Mexicana, 1910 a 1917. Las masas campesinas se levantaron, especialmente en regiones como Morelos bajo el mando de Emiliano Zapata, exigiendo la restitución de las tierras comunales usurpadas y la distribución de los latifundios. El Plan de Ayala, proclamado por Zapata en 1911, sintetizó estas demandas, proponiendo expropiar haciendas para devolver la tierra a los pueblos. Durante la lucha revolucionaria, en medio de la guerra civil, algunas tierras llegaron a repartirse de facto en zonas bajo control zapatista o villista. Sin embargo, el gran cambio llegó al finalizar el conflicto, con la promulgación de la Constitución de 1917, particularmente su artículo 27. Este artículo estableció el principio de que la propiedad original de tierras y aguas correspondía a la nación, con facultad para transferirlas a particulares y para imponer modalidades con fines de interés público. En otras palabras, consagró la idea de que la propiedad privada sobre la tierra no es un derecho absoluto, sino derivado de la nación y sujeto al bienestar social. El artículo 27 sentó las bases de la reforma agraria posrevolucionaria. Por un lado, reconoció la existencia legal de la propiedad privada, pero junto con nuevas formas de tenencia social de la tierra llamadas núcleos agrarios. Dos figuras principales emergieron: el ejido y la comunidad agraria. El ejido se concibió como una porción de tierra, generalmente expropiada de haciendas, que el Estado otorgaría a un grupo de campesinos para su explotación, bajo un título colectivo. La comunidad agraria reconocería y restituiría tierras a pueblos que históricamente las poseían, frecuentemente comunidades indígenas, reconociéndoles derechos colectivos sobre su territorio. En ambos casos, la tenencia tendría carácter social. Las tierras ejidales y comunales no serían propiedad privada individual, sino bienes de uso colectivo administrados por el grupo beneficiario. La ley explicitó que estas tierras eran inalienables, imprescriptibles e inembargables, es decir, no podían venderse, donarse ni ser grabadas individualmente. De esta manera, se buscaba impedir que volvieran a caer en manos de acaparadores o acreedores, asegurando un patrimonio territorial permanente para las comunidades campesinas. A partir de 1917, México inició el largo proceso de reparto agrario. En los primeros años tras la Revolución, el reparto fue lento y enfrentó resistencias de antiguos hacendados y de gobiernos posrevolucionarios que, en algunos casos, vacilaban en aplicar la reforma.
No obstante, la presión campesina obligó a avanzar. La pacificación del país dependía en gran medida de satisfacer la demanda de tierra para el que la trabaja. Ya en 1915, incluso antes de la Constitución, los principales ejércitos revolucionarios, carrancistas, villistas, zapatistas, habían emitido leyes agrarias en sus territorios. Durante la década de 1920 se repartieron tierras de forma limitada, pero fue en los años 30, bajo el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940, cuando la reforma agraria cobró su mayor impulso. Cárdenas expropió extensas haciendas, incluyendo los latifundios petroleros extranjeros en 1938, aunque ese fue otro ámbito, y repartió alrededor de 18 millones de hectáreas en ejidos, formando miles de nuevos núcleos agrarios en todo el país. Grandes haciendas azucareras, henequeneras y ganaderas fueron colectivizadas. Este periodo cimentó el sistema ejidal como columna vertebral del campo mexicano. Las consecuencias sociales fueron inmensas. La antigua aristocracia terrateniente del Porfiriato prácticamente desapareció como clase dominante rural, al perder sus latifundios. Muchos hacendados emigraron o se replegaron a las ciudades, reinvirtiendo sus capitales en comercio, banca o industria, mientras que otros lograron conservar fragmentos de sus tierras aprovechando excepciones legales, por ejemplo, manteniendo las pequeñas propiedades máximas permitidas por la ley. En el campo emergió una nueva figura, el ejidatario, miembro de un ejido, generalmente campesino beneficiado por el reparto. Si bien el ejidatario no era propietario pleno de su parcela, no podía venderla, sí tenía el derecho vitalicio de trabajarla y transmitirla a sus hijos, dentro del marco comunitario. El Estado mexicano se erigió en árbitro y tutor del agro, por un lado dotando tierras, pero por otro controlando políticamente a los ejidos a través de instituciones como el Banco de Crédito Ejidal, la Comisión Agraria y la Confederación Nacional Campesina, CNC, brazo campesino del oficialista PRI. A cambio de tierras, se esperaba lealtad política. Esto integró a los campesinos al nuevo orden posrevolucionario. En las ciudades, los años inmediatamente posteriores a la revolución no vieron cambios tan dramáticos en la propiedad urbana como en el campo, pero sí hubo secuelas importantes. Algunas haciendas cercanas a ciudades fueron fraccionadas para dar cabida a nuevos asentamientos. Además, la migración campo-ciudad, que se había contenido durante la lucha armada, repuntó en las décadas siguientes. La industrialización de México, especialmente a partir de los años 40 en el llamado Milagro Mexicano, atrajo a población rural excedente hacia los polos urbanos. Aquí, las repercusiones del sistema ejidal comenzaron a sentirse sobre la urbanización. Gran parte de las tierras alrededor de las ciudades eran ejidales, es decir, su venta no era legal. Las ciudades crecieron sobre suelos ejidales mediante procesos especiales, expropiaciones por causa de utilidad pública para fraccionamientos, o, más a menudo, mediante ocupaciones irregulares. Debido a las dificultades legales para que los gobiernos locales adquirieran tierras ejidales y las destinaran a expansión urbana, proliferaron asentamientos informales en esos ejidos. Familias migrantes se instalaban en terrenos ejidales de la periferia, con o sin permiso de los ejidatarios, levantando colonias populares espontáneas. Con el tiempo, el gobierno regularizaba muchos de esos asentamientos, expropiando la tierra ejidal y otorgando títulos individuales a los colonos. Este patrón se repitió en numerosas ciudades del país durante el siglo XX, particularmente en la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y otros centros que vivieron explosiones demográficas. Durante 7 décadas después de 1917, México vivió bajo el paradigma de la propiedad social de la tierra. Conforme al mandato constitucional, la política de Estado fue seguir distribuyendo tierras a campesinos sin tierra. Desde 1917 hasta 1992, el reparto agrario fue una política permanente, aunque con altibajos, adaptándose en sus modalidades con el tiempo. En total, a lo largo de este prolongado proceso, se entregaron a campesinos más de 100 millones de hectáreas, aproximadamente la mitad del territorio nacional y casi 2/3 de todas las tierras agrícolas del país. Con esas tierras se llegaron a formar cerca de 30.000 ejidos y comunidades agrarias, involucrando a más de 3 millones de familias campesinas. Estas cifras dan cuenta de la enorme escala de la reforma agraria mexicana, una de las mayores redistribuciones de tierra de la historia mundial. No obstante, el reparto agrario, si bien atendió en parte la injusticia histórica de la tenencia de la tierra, no resolvió todos los problemas del campo.
En términos económicos, la productividad agrícola de los ejidos a menudo fue baja. Los ejidatarios carecían de capital, tecnología y a veces de extensión suficiente para generar excedentes comerciales. La propiedad colectiva imponía trabas para obtener créditos. Las tierras no podían usarse como garantía, y para asociarse con inversionistas privados. El Estado trató de apoyar mediante créditos subsidiados, extensionismo y precios de garantía, pero muchos ejidos quedaron en situación precaria. Hacia las décadas de 1960 a 1970, el crecimiento poblacional hizo que la tierra por persona disminuyera incluso en ejidos. Las parcelas ejidales se subdividían entre herederos o simplemente ya no alcanzaban para los nuevos solicitantes. Para 1970, prácticamente toda la tierra arable había sido repartida, quedando solo áreas marginales o conflictos por resolver. Aún así, la presión por tierra continuó en algunas regiones, y los gobiernos post-cardenistas siguieron creando ejidos, aunque cada vez más pequeños. En paralelo, millones de campesinos comenzaron a emigrar permanentemente a las ciudades o a Estados Unidos, en busca de mejores oportunidades que el ejido no les garantizaba. Se configuró así un patrón de éxodo rural. Los ejidos proveían sustento básico a las comunidades, pero rara vez prosperidad, de modo que las generaciones jóvenes veían en la ciudad su futuro. El desarrollo urbano de México en el siglo XX estuvo marcado por esta migración masiva y por la disponibilidad o falta de suelo urbanizable. La población urbana, que en 1900 era apenas el 10-15%, se elevó a más del 50% en 1970 y rondaba el 70% en 1977-1990. Este acelerado proceso de urbanización se dio en gran medida de forma desordenada. Las metrópolis crecieron más rápido que la capacidad gubernamental de planear y dotar de servicios. Como se mencionó, el régimen ejidal influyó en la forma de crecimiento urbano. Las ciudades se expandieron sobre tierra ejidal circundante, frecuentemente mediante asentamientos informales y luego regularización. Un gran número de colonias populares nacidas entre 1940 y 1980 en el Valle de México, el Bajío o la comarca lagunera se establecieron en antiguos ejidos. De hecho, con el paso de las décadas, muchos ejidos periurbanos literalmente desaparecieron bajo el cemento y los ladrillos de la expansión urbana, transformándose en barrios, parques industriales o desarrollos habitacionales. Aunque legalmente las tierras ejidales no podían venderse, en la práctica surgieron mercados informales, ejidatarios que alquilaban parcelas a fraccionadores clandestinos o comités municipales que simulaban dotaciones para justificar ocupaciones. Estas irregularidades reflejaban la tensión entre un campo estatizado y una ciudad en crecimiento demandante de tierra. Mientras tanto, el mercado inmobiliario formal en México iba cobrando importancia a medida que avanzaba el siglo XX, sobre todo en las zonas urbanas consolidadas y para las clases media y alta. Desde los años 1940 en adelante, la bonanza económica del desarrollo estabilizador y la industrialización propició la formación de empresas constructoras y desarrolladores inmobiliarios que edificaron fraccionamientos, edificios de departamentos y centros comerciales en las principales urbes. El gobierno también intervino en la vivienda creando el Infonavit y Fobicesete, que se crearon para financiar vivienda para trabajadores, lo que generó conjuntos habitacionales formales. Pero estos desarrollos usualmente se hacían en terrenos de propiedad privada o ejidos expropiados previamente. Es decir, coexistían dos dinámicas de crecimiento urbano, una formal y planificada en terrenos con título de propiedad privada, y otra informal, pero luego regularizada, en terrenos ejidales o comunales. Hacia finales del siglo XX, México presentaba un panorama contrastante. Por un lado, el reparto agrario había logrado evitar en gran medida los latifundios extremos del porfiriato, creando cientos de miles de pequeños agricultores con acceso a tierra. Por otro lado, esos campesinos seguían en su mayoría en la pobreza, y la economía nacional se había vuelto predominantemente urbana e industrial, reduciendo el peso del sector rural. En las ciudades se había desarrollado un próspero mercado de bienes raíces, pero la desigualdad socioespacial persistía, con zonas residenciales modernas conviviendo con extensas colonias marginales. Esta situación llevó a replantear el modelo agrario vigente y a preguntarse si era sostenible mantener tanta tierra bajo un régimen social restringido, en un país ya urbanizado y globalizado. A inicios de los años 90, el gobierno mexicano dio un giro histórico a la política agraria.
El presidente Carlos Salinas de Gortari, en su tercer informe de gobierno, 1991, declaró que el reparto masivo de tierras ha concluido. Quien afirme que todavía existen millones de hectáreas por repartir está mintiendo. Con esta convicción, impulsó una reforma constitucional que modificó fundamentalmente el artículo 27. El 6 de enero de 1992 se publicó la enmienda que dio por terminado el reparto agrario en México. Se eliminó de la Constitución el párrafo que ordenaba al Estado repartir tierras a los campesinos, marcando formalmente el fin de la reforma agraria iniciada en 1917. En paralelo, se introdujeron disposiciones para brindar certidumbre jurídica a la propiedad rural existente y permitir la entrada de capital privado al campo. Las reformas de 1992 reconfiguraron el régimen ejidal en varios aspectos clave. Primero, se reconoció la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales, y se confirmaron los derechos de los ejidatarios sobre sus parcelas, pero flexibilizando su uso. Por primera vez en casi 75 años, se permitió que las tierras ejidales y comunales pudieran enajenarse bajo ciertas condiciones. En esencia, la reforma quitó el candado de inalienabilidad. Ahora los ejidatarios podían, mediante acuerdo de la Asamblea Ejidal y un procedimiento de deslinde y titulación, convertir sus parcelas ejidales en propiedad privada individual, dominio pleno, y posteriormente venderlas, rentarlas o aportarlas a sociedades libremente. Este proceso estaría respaldado por un nuevo programa federal de certificación, Procede, que medía y certificaba los derechos de cada ejidatario como paso previo a la titulación privada. Además, la reforma autorizó a los ejidos a asociarse con inversionistas externos. Podían celebrar joint ventures, arrendar tierras a terceros o establecer sociedades, algo antes prohibido. Otro cambio importante fue eliminar restricciones a la tenencia por corporaciones. Desde la Ley Lerdo de 1856, las personas morales, empresas, iglesias, tenían prohibido poseer tierras agrícolas, pero la reforma de 1992 suprimió esa prohibición. Ahora las sociedades mercantiles pueden adquirir terrenos rústicos con algunos límites de extensión, abriendo la puerta a grandes inversiones empresariales en agricultura, silvicultura y bienes raíces rurales. Asimismo, se estableció que en adelante ya no habría nuevos ejidos. El gobierno ya no dotaría tierras a campesinos, consolidando la transición hacia un modelo totalmente orientado al mercado. Para dirimir los conflictos pendientes, se crearon los tribunales agrarios autónomos, sustituyendo la intervención ejecutiva por un cauce judicial para asuntos agrarios. Sencillamente, la reforma de 1992 rompió con los fundamentos agrarios posrevolucionarios, terminó el compromiso revolucionario de redistribución de la tierra y desmontó el carácter inalienable de la propiedad social. Las implicaciones sobre el mercado inmobiliario y el desarrollo urbano fueron significativas e inmediatas. Con la titulación individual de parcelas ejidales, de pronto enormes superficies antes fuera del comercio quedaron habilitadas para entrar al mercado de tierras. Empresas inmobiliarias y desarrolladores comenzaron a adquirir tierras otrora ejidales en las periferias urbanas para construir fraccionamientos de vivienda, parques industriales y centros comerciales. Por ejemplo, alrededor de la Ciudad de México y otras metrópolis, durante los años 90 y 2000 proliferaron nuevos desarrollos habitacionales en terrenos que alguna vez fueron ejidos agrícolas. De haber continuado las reglas anteriores, muchas de esas expansiones habrían ocurrido igualmente, pero vía asentamientos irregulares. Ahora podían realizarse de forma planificada y legal, comprando directamente la tierra a los ejidatarios. La integración del suelo ejidal al mercado formal agilizó la expansión urbana formal y contribuyó al auge de la industria inmobiliaria en las décadas posteriores. En zonas turísticas y costeras, la reforma permitió también la venta de terrenos comunales a desarrolladores, facilitando proyectos turísticos e inmobiliarios de gran escala, resorts, marinas, etc., que antes requerían engorrosos decretos expropiatorios. En el campo social, la reforma de 1992 tuvo efectos duales. Por un lado, a muchos ejidatarios les dio la oportunidad de capitalizar su principal activo. Pudieron vender sus parcelas y obtener ingresos para invertir o retirarse. Hubo casos de ejidos cercanos a ciudades o autopistas, cuyos miembros se volvieron millonarios al vender colectivamente sus tierras. Por otro lado, también surgió el riesgo de descapitalización campesina. En zonas pobres, algunos ejidatarios vendieron sus parcelas a bajo precio por necesidad inmediata,
engrosando posteriormente las filas de jornaleros sin tierra. Se planteó el desafío de incorporar a los campesinos al mercado sin reproducir una nueva concentración desigual. A nivel macro, el gobierno salinista justificó la reforma, argumentando que solo liberando el régimen de propiedad se podría atraer la inversión necesaria para modernizar el mercado agrícola y hacerlo eficiente. En efecto, tras 1992, grandes corporaciones agrícolas, nacionales y extranjeras, incrementaron su presencia, arrendando o comprando tierras que antes eran ejidos, especialmente en el norte del país. México entró en la lógica del libre comercio, TLCAN, con un campo abierto al capital privado. La historia de la propiedad inmobiliaria en México refleja una constante tensión entre la concentración y la redistribución, entre la propiedad privada absoluta y la función social de la tierra. En la época colonial, la tierra fue instrumento de dominación. Encomiendas y mercedes reales consolidaron un orden feudal extractivo, pero también se sentaron cimientos urbanos, traza de ciudades, solares, ejidos comunales, que aún perviven en el diseño de muchas localidades mexicanas. Las reformas liberales del siglo XIX rompieron estructuras coloniales inmovilizadas, tierras en manos muertas, y habilitaron un mercado de tierras antes inexistente, esencial para el desarrollo capitalista y urbano. Sin embargo, al hacerlo sin equidad, produjeron latifundios y arrasaron las salvaguardas comunales, generando conflictos sociales enormes. La Revolución Mexicana fue, en buena medida, una respuesta violenta a esa inequidad agraria. Su triunfo político materializado en el artículo 27 representó un giro hacia la justicia social en el campo, priorizando el acceso colectivo a la tierra sobre la ganancia individual. Ello permitió durante décadas evitar explosiones sociales agrarias y promover cierta estabilidad en el México rural, al tiempo que alimentó un imaginario social, el México agrario de los ejidos, que definió la identidad nacional en el siglo XX. No obstante, la aplicación de un modelo agrario comunitario tuvo sus costos. La economía mexicana, cada vez más urbana, tuvo que soportar las disfuncionalidades de un campo con propiedad fragmentada y poco inversión, a la vez que las ciudades lidiaban con la irregularidad de su expansión sobre suelo ejidal. El surgimiento del mercado inmobiliario moderno en México fue así atípico. Convivió con un enorme sector de propiedad social no transable. Aún con dichas trabas, el mercado urbano creció y se transformó. De las vecindades y colonias porfirianas pasó a fraccionamientos suburbano-industriales y megaproyectos comerciales en los 80, pero lo hizo de forma incompleta y a menudo informal. La reforma de 1992 al fin unificó las reglas del juego al permitir que virtualmente toda la tierra en México, salvo áreas protegidas, pueda formar parte del mercado inmobiliario. Con ello se cierra un ciclo histórico, de vuelta a la plena vigencia de la propiedad privada, pero ahora con instituciones democráticas y jurídicas que buscan equilibrarla con el interés público. Por ejemplo, planes urbanos, reservas territoriales, derecho a la ciudad, etc. La evolución del mercado inmobiliario mexicano ha estado íntimamente ligada a la historia política y social del país. Pasó de ser un mercado incipiente y restringido bajo el orden colonial, a un mercado oligárquico y excluyente tras las reformas liberales, luego a un mercado semicongelado por la propiedad social durante la mayor parte del siglo XX, y finalmente a un mercado liberalizado y globalizado tras 1992. Estas etapas dejaron huellas visibles en el territorio. Las trazas coloniales, los centros hacendarios, los ejidos que rodeaban las ciudades y las modernas urbanizaciones actuales. Cada cambio en las leyes de tierra reconfiguró la estructura social, de una sociedad estamental de encomenderos e indígenas, a una república de hacendados y peones, luego a un país de ejidatarios y obreros, y hoy a una nación de propietarios privados e inversionistas inmobiliarios, aunque persisten brechas de desigualdad. Entender este proceso histórico nos permite comprender mejor la fisonomía de las ciudades mexicanas, la distribución de la población y los desafíos actuales en materia de desarrollo urbano y uso de la tierra. En última instancia, la historia de la tierra en México es la historia de la construcción de su sociedad. Cada ciudad, cada pueblo y cada parcela cuentan un capítulo de esa historia, marcada por la búsqueda, aún inacabada, de equilibrar el derecho individual de propiedad con el bienestar colectivo de la nación.